Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Vivo Podcast. Yo soy David el saxofonista y hoy tengo un gran privilegio y es contar con la presencia de una gran profesora de japonés, Ani Sensei. Ani, para mí es una gran alegría contar con otra gran profesora del staff de Komorebi Clases de Japonés. Me gustaría, para comenzar, y también como modo de introducción, comentar lo que yo siento que también creo que siente toda la generación mía y los más mayores que yo, que nos criamos viendo Magic Kids y que literalmente eso fue como la primer semilla. Ver el Club del Anime conducido por la gran Mariela Carril fue nuestra gran puerta inicial para todo lo que es la cultura japonesa. Ahí comenzamos, ¿no? Cuando Mariela comentaba lo que eran los kanjis en esa antigua computadora que tenía el programa. Y bueno, ver todos esos informes, pienso que ahí está también como la génesis. Este podcast siempre que puede le abre las puertas a diferentes profesores de japonés para que cuenten sus anécdotas y todo lo que hacen. Y me encantaría comenzar consultándote cómo ingresás vos al mundo de la cultura japonesa. ¿Cuál fue esa primer puerta, esa primer ventana? Siempre pienso que es la infancia, porque todos en nuestra infancia vimos manga, vimos anime, leímos manga. Aunque no supiésemos que era japonés tal al instante, ¿viste? Uno veía el arte, ¿viste? Lo contempla y venga. Pero ¿cómo fue eso, esa primer semilla que se plantó en tu vida y decir, wow, qué maravilloso? ¿Y cuándo fue el clic, ¿no? ¿Cuándo es el momento en el que dijiste, bueno, quiero estudiar el idioma, quiero profundizar en la cultura? ¿Qué literatura japonesa te gusta? A mí me encanta, a Kiko Yosano me encanta, la poesía de esa mujer es descomunal. Para mí es la mejor de todas. O sea, su visión de la vida es como contemplar, viste, un árbol. Como a mí en lo personal me encanta un kanji en especial, que es el de árbol. Esa forma que tiene es un hecho hasta artístico, ¿no? Y lo que es el lenguaje, que el lenguaje es también esa puerta hacia la cultura. Porque no es solamente estudiar un idioma, sino que es todo lo que nos puede representar, ¿no? Y todo lo que uno también se puede imaginar a través de la historia misma que esconde cada palabra. Pero bueno, Ani, dejo todo en tus manos. Cuéntanos todo. Bueno, David, muchísimas gracias primero por invitarme a formar parte de este hermoso proyecto que vos hacés y construís en línea. Y me enorgullece un montón estar al lado de otras colegas que quiero tanto, Vicky Sensei, Tai Sensei, y me pone muy muy contenta. También porque, como te decía por privado, me parece que es muy importante poder hacer abrir este tipo de espacios, más que nada porque somos muchos los docentes que trabajamos día a día en poder construir y armar esta comunidad alrededor del idioma y alrededor de la cultura japonesa. Me parece que es muy valioso poder enorgullecernos de ello. Bueno, después de estas breves palabras de agradecimiento, me presento. Yo soy Ani, soy profe en Komorebi Clases de Japonés. Tengo 32 años, arranqué a estudiar japonés a los 15. Y bueno, la verdad que yo creo que mi historia se parece un montón a la de muchos que nos interesa la cultura japonesa y que incluso estudiamos y somos docentes de japonés. Yo empecé a mirar anime cuando ni siquiera sabía que era anime, Big Channel, Magic Kids, Fox Kids, Cartoon Network, bueno, lo que había en ese momento, ¿verdad? De todo. Desde Scaflón, pasando por Sailor Moon, pasando por Dragon Ball, bueno, todo lo que había, ¿no? En ese momento uno miraba todo. Cuando te empezaba a gustar, mirabas todo, no elegías. Era algo tan novedoso y tan atrayente que te llamaba la atención. Y yo en ese momento ni siquiera sabía que era anime, ni siquiera sabía que esto originalmente estaba en otro idioma. Por supuesto que uno cuando es chico no se pregunta
eso, pero sí recuerdo muy muy bien cómo fue la primera vez que me acerqué al manga. Una gran amiga mía del primario, Miriam, me prestó el primer manga que yo leí en toda mi vida, que fue el manga de Cardcaptor Sakura. Y ahí me pude enterar de toda la historia que había atrás, todo lo que el anime no te cuenta. Y me enamoré y desde ese puntapié inicial solo siguió. Mis siguientes mangas fueron Yu Yu Hakusho. Y luego ya, digamos, yo empecé a comprarme mis propios mangas y llegué a tener una conexión muy linda de Ibrea en un momento. Y creo que en ese momento fue que empecé a escuchar más, a prestar un poco más de atención, a prestarle atención a los openings. Entonces yo me acuerdo que me pagaba la hora del ciber a $1 y me pasaba la hora entera del ciber buscando opening Kenshin, opening Cardcaptor Sakura, opening Digimon, y los anotaba en Romaji en una hoja a mano porque quería poder cantarlos. Mi interés primario era poder cantar y siempre me gustó cantar, y en ese momento para mí era hermoso poder cantar porque el sonido del japonés me atrajo desde el momento uno que empecé a escuchar. Me parecía precioso y me empezó a dar curiosidad qué decían las canciones, porque en la tele no te pasaban la traducción de la canción como ahora uno habla en Netflix. Entonces vos no sabías lo que decía la canción. Y yo quería saber qué decía, quería poder cantarlo, quería poder pronunciarlo. Así fue, digamos, mi primer, enamoramiento con el idioma. Después, ya entrada al secundario, primer año de secundario, 14 años, una compañera del curso me dijo que a la vuelta de la casa, en Merlo, zona oeste de la provincia de Buenos Aires, vivía una señora japonesa que enseñaba japonés. Y me pasó el teléfono de la casa. Entonces yo la llamé a Emilia Sensei. Emilia Sensei daba clases en Seibu. Y empecé a ir a clases con Emilia Sensei, con mi amiga Miriam, con mi amiga Giselle y con mi amiga Romy, que en Instagram es Peporiro. Ella tuvo una experiencia también de estadía en Japón, en Kagawa, hace unos años ya. Ella también estudia japonés, es muy genia. Y bueno, nosotras empezamos a estudiar japonés y desde ese momento fue amor. Nada me gustaba más que estudiar japonés. Yo me pasaba todo el día estudiando japonés, me pasaba todo el día tratando de aprender más palabras, tratando de sonar más fluida, tratando de sacarle el tono, ¿verdad? ¿No? Esa melodía tan hermosa que tiene el idioma. Y literalmente me pasaba todo el día haciendo eso, y fue una pasión muy muy grande desde ese momento de mi vida hasta el día de hoy. Es algo que me hace profundamente feliz y que bueno, la verdad es que yo nunca pensé que esto se iba a convertir en mi trabajo. Yo estoy terminando la carrera de letras, ya en mi ultimísimo tramo de la carrera, con 2 materias me recibo. Me voy a recibir de licenciada en letras con especialidad en lingüística. La gramática en general es algo que a mí me apasiona totalmente, y bueno, particularmente la gramática del japonés. Y como decía recién, ¿no? Yo nunca pensé que este iba a ser mi trabajo el día de mañana, y hoy me siento muy orgullosa de ese recorrido y de haberlo podido forjar, ¿verdad? Porque en la Argentina no hay formación docente como en otros países de docentes de japonés, ¿sí? Y hoy, los que llegamos a este punto, me parece que nos fuimos formando en contacto con otros colegas, y eso es muy valioso como comunidad, y me parece que es crucial también celebrarlo y festejar este tipo de espacios, ¿no? Porque también sirven para eso. Me fui por las ramas de nuevo, como siempre. Pero bueno, es un tema muy emotivo, la verdad, porque bueno, yo creo que en mi vida el japonés no solamente es algo que me hace profundamente feliz, sino que yo siempre dije que era como el idioma de mi alma,
Yo cuando pienso en japonés y siento que hay cosas que solo las podría expresar en japonés de manera correcta. Y me parece que muchas de las cosas que siento, muchas de las cosas que pienso, se transmiten mejor en ese idioma de mi alma, ¿verdad? Y siento que al día de hoy he forjado un camino alrededor de ello que me hace muy feliz. Bueno, no solamente soy profe de japonés, sino que tuve el gran orgullo de formar parte de un equipo de traducción para la editorial también El Caracol, traduciendo obras de Nagai Kafu en conjunto con Mariana Alonso. La verdad que yo le voy a estar para siempre profundamente agradecida con ellos por la oportunidad que me dieron, por las puertas que me abrieron a pesar de mi inexperiencia. Y hoy ver ese libro con mi nombre en la portada es algo que miro para atrás y todavía ni siquiera puedo entender cómo fue que pasó, cómo fue que sucedió y cómo fue que lo pude terminar. Por supuesto que en el camino tuve la compañía de no solo de mi familia, de mis afectos, sino también de mis colegas docentes y de mis alumnos. Y también quiero en este momento agradecer a quien fue mi sensei durante los últimos años de mi vida, que fue Milena Manzana, Mile Sensei, que hoy está en Japón viviendo la experiencia de hacer la beca de posgrado de la embajada japonesa, cosa que también me enorgullece un montón poder haber sido su alumna y serlo todavía, porque todos los días me enseña mucho y creo que dentro de poco, por suerte, voy a retomar las clases con ella. Así que bueno, mucho agradecimiento en esta primera parte a todos aquellos que fueron mis docentes antes. Primero fue Emilia Sensei y después pasé por el Centro Nikkei argentino. Ochi Sensei fue docente mía durante muchos años también, y luego Mile. Así que bueno, ese es un poquito como el por qué, el cómo y qué me hace sentir el japonés. Ahora me gustaría que nos comentes cómo es tu forma de enseñar japonés, cómo es tu trabajo en Komorebi clases de japonés, de qué manera te gusta abordar la enseñanza del idioma. Pienso en el hecho de la importancia de los profesores en nuestra vida. Yo tengo el gran honor y también la gran alegría de que mi gran amiga, mi hermana del alma, Vicky Sensei, Victoria Martínez Moroi, japonés con Vicky, para todos los que quieran ver sus videos extraordinarios hablando de japonés y todo lo que ella enseña. Yo tengo el honor de haber comenzado y que gracias a su influencia yo pude decirme a mí mismo, bueno, quiero también comenzar a estudiar japonés. Y ese hecho que te impulsa y a la vez la importancia de animarse, la importancia de decirse a uno mismo, y en el hecho de la influencia del docente, pero de los profesores en sí, ¿no? En general, pero cómo pueden abrir las puertas hacia los alumnos, cómo les puede cambiar la vida, porque no es solamente en sí mismo estudiar el idioma, más allá de que pueden existir alumnos que tienen la idea o el concepto, muchos que quieren ir a estudiar en Japón, quieren perfeccionarse, pero yo pienso que más allá de un hecho tan grande, que bueno, eso es como otro nivel, ¿no? Otro nivel de sueño, porque ya ir a Japón y todo lo demás ya hay que atravesar muchas barreras, pero yo pienso en el hecho mismo de estudiar el idioma, es la contención misma, o sea, conocer un grupo de personas que a la vez tienen mucho más en común con uno de lo que uno se puede imaginar, ¿no? Y yo pienso que las personas más especiales que fui conociendo en mi vida tienen mucho que ver con todo lo que rodea la cultura japonesa, en general, por supuesto, ¿no? Y a la vez, estudiar japonés, en mi caso,
Y pienso que también es algo general, ¿no? Para el alumno que quiere aprender, pero por el hecho de recibir y profundizar en la cultura, más allá de hablar perfectamente o de entender todo el idioma o lo que sea. Pero a lo que me refiero es que pienso en los grandes valores de todos ustedes, los profesores, que lo que están legando en sus alumnos es el hecho de poder tener la esperanza y de poder realmente dar esos grandes valores para seguir adelante. Pero me encantaría saber tu visión, cómo sentís vos el hecho de enseñar para tus alumnos. La verdad que me encantó esta pregunta porque si bien me parece que es muy fácil responder en lo práctico, ¿no? Cómo uno da clases, bueno, doy clases de 1 hora y media, uso el Minna no Nihongo, bueno, ¿no? Pero nunca me había puesto a pensar cuál es mi visión o cómo me siento dando clases. Yo siento que en mi día a día generalmente me cuesta mucho celebrar o valorizar las cosas, los logros, ¿no? Entonces, los logros propios. Entonces, me parece que si lo tengo que pensar, me gusta tener con mis alumnos una relación de igual a igual, en donde ambos nos sintamos cómodos en el momento de la clase, que no se sienta como un lugar en el que tienen que decir mentir, que no hicieron la tarea por X, por ejemplo, sino que sea a conciencia un lugar en el cual se viene a aprender y por sobre todas las cosas uno se viene a divertir. A mí me gusta mucho que nos divertamos en clase, que traigamos cosas nuevas, que escuchemos podcasts, que veamos un video, que tratemos de jugar un juego, que veamos un anime. Hoy, por ejemplo, estoy dando clases enfocadas a un fin muy concreto, que es un viaje. Entonces, bueno, ver fotos de Japón, ver cartelería, ver mapas, ¿no? Como tratar de meternos en ese sentido, porque me parece que es muy valioso ese tipo de cara, ¿no? De las clases. Aparte de eso, como decía antes, a mí me interesa mucho la gramática, entonces mis clases tienen un contenido de explicación gramatical que por lo menos a mí me sirvió mucho de entender cuando me empecé a formar en la facultad, digamos. Yo cuando empecé a entender la gramática desde la teoría pude entender el japonés mucho mejor y por consiguiente pude hablarlo mejor y pude desarrollarme mejor en el idioma. Entonces mis clases están muy orientadas en lo teórico a la explicación de la gramática del japonés como base de poder comprender cómo funciona el idioma y así poder entenderlo mejor y usarlo mejor, ¿sí? Porque a mí me gusta pensar que adentro de nuestra cabeza tenemos una especie de mecanismo que al principio le va a costar un poquito funcionar, en el sentido de que le va a costar un poquito funcionar de otra manera, ¿no? Y a otra manera, quiero decir, otro idioma. Pero nosotros lo sabemos lo que está mal y lo que está bien. Entonces tenemos que entender por qué está mal y por qué está bien. Y una vez que lo entendemos, empieza a funcionar solo. Eso es lo hermoso de la gramática, ¿sí? Por eso para mí yo soy tan insistente con mis pobres alumnos que me tienen que aguantar todo el tiempo hablando de objeto directo, de funciones, de las partículas y demás, pero bueno, yo creo que eso tiene como un fin que es muy necesario y muy útil para ellos. También, bueno, un poco esto de la comunidad, ¿no? Que decía recién. Yo creo que el mundo del idioma japonés, quiero decir, el mundo de la gente que aprende y enseña japonés, me ha permitido conocer cosas nuevas y aprender cosas nuevas y encontrarme en espacios que ni esperaba. Y que se den lugar conversaciones tal vez que nunca esperé tener, conversaciones de gramática japonesa con gente que no conocía, conversaciones súper profundas al respecto de teoría gramatical,
por darte un ejemplo, ¿no? Y que son muy ricas para el desarrollo profesional. En ese sentido me parece que es súper valioso poder tenerlas, ¿no? Y como decía muy al principio de la otra respuesta, ¿no? Lo que dije antes, que bueno, que estoy muy en contacto con Vicky Sensei, que básicamente hicimos la carrera juntas, nos hemos cruzado en la carrera en alguna oportunidad y siempre hablamos, y la verdad que es una persona muy querida, con Tai Sensei, que nos conocimos a través de un mensaje directo de Instagram hablando de gramática de japonés. Entonces toda esa comunidad, todo ese ámbito de pertenencia, todos esos intereses compartidos que tal vez cuando uno era chico, y este mundo del anime, del manga, del idioma japonés no era tan grande como ahora, una vez pensaba que estaba solo. Y ahora mirás alrededor tuyo y hay un montón de gente que le interesa lo mismo. Y estoy súper contenta de poder ver en mis alumnos esa chispita de estoy entendiendo, estoy viendo un anime y entendí sin ver los subtítulos, ¿no? Ver en ellos eso me parece tan hermoso, y formar parte de ese desarrollo personal y de ese aprendizaje me hace sentir tan feliz y tan orgullosa, que a veces no me doy cuenta que eso también forma parte de enseñar, ¿no? Uno a veces se olvida que hay un montón atrás de todas las cosas, ¿no? Pero enseñar no es solamente preparar una clase, corregir la tarea, estar como llegar bien a la clase, ¿no? Llegar con buena cara, llegar con buen humor. Bueno, a veces esas cosas no funcionan 100%, pero si uno presta atención a esos detalles, a esas pequeñas cosas, creo que uno puede encontrar mucho más allá de lo cotidiano. Y es re lindo. Y también aprender y enseñar a colegas, ¿no? Tal vez dar un dato que no conocían. Hace poco en Komorebi organizamos una charla, un sábado, sobre gramática japonesa, que la di yo. Y en la charla participaron colegas que fueron con Tai Sensei a la beca de la Japan Foundation, y ellos al final, bueno, me decían que les había servido un montón, porque ellos había muchos contenidos de gramática que no conocían, porque ellos no habían hecho una carrera de letras, por ejemplo, y que estaba re bueno para poder entender mejor. Y yo a veces pienso eso, ¿no? Como qué bueno que se den ámbitos de comunidad y de poder enseñar y aprender a y de colegas que también están queriendo hacer lo que les gusta, ¿no? Y eso también es súper hermoso. Así que bueno, eso, creo que con eso un poquito respondo la pregunta. Hacer lo que uno ama, enseñar con pasión y nada, crecer cada día más. Y para finalizar, me encantaría que nos comentes cómo la gente se puede poner en contacto con vos, cuáles son tus redes, o directamente van a las redes de Komorebi, pero me encantaría que nos cuentes, nos comentes las redes, cómo le pueden escribir para tomar clases de japonés y todo. Por favor, cuéntanos. Bueno, perfecto. Para ponerse en contacto con Komorebi, pueden acercarse mediante Instagram en @komorebi.clases de japonés. Lo repito, @komorebi.clases de japonés. Damos clases de japonés para todos los niveles, orientadas a conversación, preparación de exámenes, pero también tenemos asistencia de viajes, visas y resolución de consultas para alumnos independientes, ¿sí? De formación autónoma del idioma japonés. No utilizamos ningún material en específico, sino que nos vamos adaptando a las necesidades de cada alumno. Por lo tanto, utilizamos una gran variedad de títulos de libros, desde el Minna no Nihongo hasta la serie Try, los Nihongo Challenge, etc. Pero siempre vamos adaptándonos a lo que la clase requiera y lo que el alumno prefiera. También tenemos una gran variedad de materiales propios.
y utilizamos otro tipo de recursos audiovisuales, noticias, libros y demás, de acuerdo a los intereses particulares de cada uno. Bueno, aparte de dar clases de japonés, desde Komorebi organizamos distintos tipos de actividades, tanto virtuales como presenciales, como la que hicimos en el mes de abril en el Mercat de Villa Crespo, que nos invitó muy gratamente a participar. Y otras, como les decía recién, tal vez de carácter más teórico y específico, como hemos realizado algunas actividades de Yodo y de gramática japonesa más orientada a la teoría. Ofrecemos también cursos de preparación para los JLPT, para los no Ryokushiken, que se realizan 2 veces al año acá en Argentina y en todo el mundo. Así que cualquier cosita, si están interesadas, nos pueden mandar un mensajito privado y nosotros ya les damos los pasos a seguir para cómo poder avanzar. Generalmente lo que hacemos es tener una primera entrevista con la persona interesada para saber los gustos, para conocernos un poco y para ver de qué manera vamos avanzando. Nuestras clases son 100% virtuales porque consideramos que, y más que nada en este contexto en el que todos trabajamos un montón, a veces el poquito tiempo que tenemos en la semana para estudiar, queremos enfocarnos 100% en eso, entonces consideramos que las clases particulares nos permiten poner atención a el alumno y a las necesidades y las expectativas que tenga en relación al aprendizaje del idioma. Bueno, ya aparte, en lo personal, mi Instagram es @anipin con 2 Ns. Mi Instagram igual es de contenido personal, pero bueno, si quieren ponerse en contacto conmigo, están invitadas. Y también si quieren conocer un poquito más sobre el libro que traduje, lo pueden encontrar en grandes librerías de todo el país. El título es Lluvia Triste, es un compilado de obras de Nagai Kafu. Está editado por la editorial también El Caracol y traducido por mí y por Mariana Alonso. Así que bueno, eso sería todo. De nuevo, David, te agradezco un montón por invitarme a tu podcast y por esa muy buena onda que tuviste cada vez que hablamos. A todos les mando un beso grande y bueno, estamos en contacto. Chau, chis. Muchísimas gracias, Ani Sensei, por tu testimonio tan increíble. Y también muchas gracias a los que están del otro lado escuchando este podcast, el Vivo Podcast. Yo soy David el saxofonista y me pueden encontrar de esta manera en todas las redes sociales, y este podcast, el Vivo Podcast, lo pueden escuchar en Spotify y en Apple Music. Les mando un saludo a todos. Chao.